Volver al pasado, revivir nuestra historia, descubrir y deslumbrarnos por nuestros héroes patrios es un necesario tributo para esas vidas entregadas por la causa de la libertad y la independencia de Venezuela. Este país que se levanta victorioso frente al mundo, dueño de su destino, tuvo en la figura del prodigioso coronel José Antonio Rangel Becerra a un prócer merideño que en la batalla de Carabobo, junto al libertador Simón Bolívar, marcó el rumbo definitivo de la América libre y soberana. José Antonio Rangel Becerra es uno de los personajes que pudiéramos decir, tanto por la carrera fulgurante que cumple en el ámbito civil y en el ámbito militar, de mayor trascendencia, y sobre todo ahora cuando hablamos del tema bicentenario de Carabobo, en tanto que lo encontramos, por ejemplo, y valdría la inserción a partir de 1810, cuando el movimiento independentista y preindependentista, los sucesos de Caracas, vamos a encontrar a Rangel en la capital de la República, enviado por la Junta Suprema, enviado por los emisarios que en todo caso en Mérida estaban gestionando esos aires de libertad, por decir de alguna manera. Hay un parentesco con Luis María Rivas Dávila, que encuentra en Antonio Rangel Becerra una posibilidad de ser uno de los adalides de ese proceso preindependentista y el proceso independentista. Recordemos que Antonio Rangel en Mérida tiene también por su sintonía con el coronel Paredes Angulo, le va a llevar al desempeño de una actividad de la jefatura militar, de la jefatura política de Mérida para ese momento. Y él está cursando los estudios de latinidad. Recordemos que bien temprano, a partir de los 11 años de edad, se inscribe en el seminario de Mérida y está haciendo los estudios de teología, los estudios de latinidad. Es un joven no ausente de la efervescencia que se vivía en la ciudad, y por tanto esa motivación particular lo hace relacionar con buena parte de la llamémosla, élite política del momento, y esa vinculación muy estrecha lo llevará a ocupar cargo importante dentro de la nomenclatura del momento, de la época, y que luego esas ideas, es de entender que esas ideas revolucionarias que estaban planteadas en Mérida encuentran en José Antonio Rangel uno de los elementos importantes para seguir promoviendo ese ideal, porque recordemos que el emisario de la libertad, Luis María Rivas Dávila, su pariente, va a la capital de la República, se imbuye de toda la motivación de la independencia que existe para el momento, y Antonio Rangel como hemos dicho, se vincula desde muy temprano y va a estar ejerciendo pues ya un cargo importante de decisión política en Mérida, que lo va a ratificar los sucesos de 1810. Desde Caracas, luego que viene el emisario Luis María Rivas Dávila, va a recibir entonces un encargo importante en la Junta Superior Gubernativa, por lo que estamos diciendo, no estaba ausente, y es importante decirlo, no estaba ausente de las discusiones que entonces se generaban en la ciudad.
Cada cronista recorre los acontecimientos que marcaron los momentos históricos, investiga documentos del pasado para entender los personajes y sus circunstancias. Así, el historiador Rafael Ramón Santiago, cronista del municipio pueblollano, encuentra en la raíz familiar del coronel Rangel al merideño del páramo andino, de espíritu noble, firme en sus convicciones, luchador incansable y valiente en el combate. Las personas que estudiaron su vida y obra, como Vicente Dávila, luego el historiador don Tulio Febres Cordero, después los genealogistas, don Ramón Suárez y Roberto Picón Parra. Luego sí me fui a las fuentes primarias, me fui a consultar en el libro de bautizos del Sagrario, de la Iglesia del Sagrario de Mérida, y en el libro de bautizos de la Iglesia Santísima Trinidad de Pueblo Llano, que hacen las fuentes primarias que yo investigué, y allí pude constatar lo siguiente. Antes, el general don Ramón Darío Suárez, él acota que que los padres del coronel Rangel se casaron en Pueblo Llano en 1783. Lamentablemente, cuando yo voy a buscar los libros de matrimonios, no los encuentro, esos libros se perdieron, digámoslo así, y entonces no pude constatar la fecha de matrimonio, pero sí pude constatar que en 1785 nace un hijo de ellos allá en Pueblo Llano, de nombre Benedicto, y eso me prueba de que efectivamente el matrimonio vivió en Pueblo Llano por algunos años, ¿no? Entonces, este matrimonio se traslada después aquí a la ciudad de Mérida, donde nace el resto de los hijos. Fue una familia muy numerosa, fueron 10 hijos. De los 10 hijos, 4 murieron a muy tierna edad y luego quedaron 6 hijos, y entre ellos, pues, el futuro coronel José Antonio Rangel Becerra. La partida de nacimiento no tiene el día en que él nació, y entonces, como no lo tiene, don Tulio Febres Cordero, que fue uno de los biógrafos más importantes, él dice que posiblemente nació el 13 de junio porque era el día de San Antonio, y era costumbre para aquella época que los párvulos le colocaran el nombre del santo que tocaba para ese día. De tal manera que a partir de ahí, pues se ha tomado la fecha 13 de junio de 1789 como nacimiento de este prócer de la independencia nacido aquí en Mérida. El coronel Rangel, a la edad de 22 años, se casó el 20 de noviembre de 1813 con Rosalía Pacheco Valero en la iglesia de Jajó, tal como se evidencia en la certificación de matrimonio del Archivo Histórico Diocesano de Trujillo, cuya revisión documental estuvo a cargo del mayor John Brown. Encontramos acá en el Archivo Diocesano de la Iglesia Católica del Estado de Trujillo, verificando los libros de 1700 y tantos a 1826, verificando o dando fe de que el documento de matrimonio del ciudadano coronel merideño José Antonio Rangel Becerra contrajo nupcias en la ciudad, en el pueblo de Jajó, y por eso es que reposa en los archivos de acá del Estado de Trujillo. Cada héroe de la independencia trae su historia acompañada también de mitos y leyendas. Algunos cronistas del siglo XIX refieren la participación del coronel José Antonio Rangel Becerra en otras batallas previas a Carabobo. Sin embargo, Eduardo Zambrano, en su investigación más reciente de documentos y fuentes primarias de información, refiere que existen acciones militares o escaramuzas en cuyos hechos no existe la certeza de la presencia de este prócer merideño. Nosotros entendemos que el coronel Rangel estaba en esos tiempos en Barinas, y de Barinas se fue por
Se fue hacia Las Piedras, se fue a Apartaderos y se fue hacia Mérida otra vez. Sabemos que en su casa se alojaba el Libertador las veces que pasó por allí. Sabemos que años después participó creo que faltaba poquito, para un mes antes de que se firmara el armisticio con Pablo Morillo. Él participó en un combate bastante heroico en Mucuchíes y desalojó a la torre hacia Trujillo, Santana, Carache, porque esa era la ruta que se supone que se tenía para esperar el enemigo en la batalla de Aguas Obispo. Sin embargo, no entendemos por qué la historia ha colocado al coronel Rangel dentro de la batalla de Betijoque. No lo entendemos, o sea, realmente no sé de dónde está esa información escrita, y si está escrita no debe ser de esa manera. El historiador José Mejías, director del Archivo Histórico de la Universidad de los Andes, custodio del expediente del coronel José Antonio Rangel Becerra, quien cursó estudios en el antiguo Colegio Seminario San Buenaventura de Mérida, institución de la Iglesia Católica que antecedió a la ULA, rectifica en los documentos del siglo XIX la información sobre el grado académico alcanzado por este prócer de la gesta independentista y de la batalla de Carabobo. Antonio Rangel Becerra se inscribe en el Colegio Seminario en 1800 a la edad de 11 años. Comienza sus estudios acá en el Colegio Seminario, hace los primeros años de gramática por la edad que tenía, y ya en 1805, a la edad de 16 años, comienza a estudiar filosofía. Eso era un curso que duraba 3 años. En 1809 se le otorga al coronel el título de maestro en filosofía. Posteriormente, en 1810, se inscribe en el curso de teología. Más adelante se inscribe en el curso de jurista. Después, en 1810, aparece inscrito, porque así lo refiere el libro de matrícula, inscribiéndose en los cursos de Derecho Civil y Derecho Canónico. Estudios que no pudo concluir porque ya para el momento en que inicia el proceso de emancipación en 1812, él fue enviado a Caracas como representante de la Junta Superior Gubernativa de Mérida. El famoso cura que presidió la Junta al lado de Antonio Picón González fue uno de sus maestros. Buenaventura Arias fue otro de las personas que estuvieron como catedrático. Cristóbal Mendoza, para mencionar algunos, ¿no? Fueron profesores que estuvieron sobre todo en las cátedras de teología, derecho civil y en filosofía. La mayoría de los que ingresaban pues pertenecían a estas familias pudientes de Mérida, de la élite de Mérida. Muchos de ellos costeaban sus estudios, pero había una pequeña población de estudiantes que sus gastos corrían por cuenta del Colegio Seminario. Recuérdese que el Colegio Seminario en 1789 adquiere la categoría de estudios generales, que le daba a los estudiantes el derecho de ir a estudiar a la Universidad de Caracas y terminar allá y recibir el título dependiendo del curso que haya tomado. Por lo tanto, el libro de matrículas era importantísimo. Allí lo que se dejaba era un registro de los estudiantes que estaban llevando cursos en el Colegio Seminario. Las notas y todo lo que era el proceso de evaluación se hacía en otros libros. Para el tiempo en que él tomó sus años de estudio, los cumplió a cabalidad. El curso de filosofía duraba 3 años. Él comenzó a estudiar filosofía en 1805. En 1809, una vez hechas sus prácticas de filosofía que eran exigidas, ya él había adquirido o le habían otorgado el título de maestro en filosofía, título que era el equivalente al de doctor. Recuérdese que el Colegio Seminario comenzó a entregar sus primeros títulos por Real Cédula del 18 de junio de 1806 en 1808. El 4 de diciembre
de 1808 el Colegio Seminario de San Buenaventura otorgó los primeros títulos de doctor en teología, en derecho canónico y los títulos de maestros en filosofía, que era un título que también de importancia en la época, ¿no? De hecho, cuando el coronel va a Caracas, ya va como un maestro en filosofía con un título académico otorgado por el Colegio Seminario, que para la época era bien visto, el título que se le otorgó. Él no pudo continuar porque, como lo dije, tuvo que irse a Caracas. Él lo enviaron a Caracas como representante de Mérida y su estatus académico, también de la familia que provenía, pues le dio cierta posición en el momento del proceso de la independencia. La historia que se reconstruye y se rectifica desde las fuentes primarias de información es un aporte vital para la vida de un país que se sostiene sobre la memoria y la lucha de los héroes independentistas. Para Guyen Manrique Molina, la universidad debe volver al pasado, revisar cada detalle biográfico con precisión para entender a los hombres y mujeres que forjaron nuestra soberanía y con ello proyectar la magnitud del legado académico, político y militar de nuestros próceres para que las futuras generaciones puedan asumir el férreo compromiso por la defensa de la patria. Lo más importante de la reconstrucción histórica que debemos hacer desde todas las universidades es fundamentalmente promover de nuevo el sentimiento patrio que ha sido tan olvidado. O sea, nos remitimos a mirar las cosas malas, las dificultades, las crisis, y no dedicamos tiempo a sentirnos orgullosos de lo que somos, de dónde venimos, por qué tenemos esta fuerza que tenemos como pueblo, como nación, por qué tenemos este orgullo tan grande de ser independientes, quiénes lo lograron y a quiénes vamos a exaltar. Entonces es muy importante para las nuevas generaciones recuperar la historia, recordarla, vivirla nuevamente con muchísimo respeto, con mucha admiración, que no falte un rincón en Venezuela en donde no retumbe el nombre de nuestro coronel José Antonio Rangel Becerra y de todos nuestros próceres de la gesta independentista. La información documental de los acontecimientos históricos se diluye en el tiempo por la distancia, los personajes y los recursos materiales que resguardan esos sucesos. La Venezuela del siglo XIX, todavía con el sistema colonial de organización social y con un país en construcción, se vio afectada por un incipiente sistema de salud que se llevó la vida del coronel José Antonio Rangel Becerra, motivado a la fiebre, tal como lo refiere el historiador Luis Ramírez Méndez. El padre del coronel Antonio Rangel, es decir, Juan José Rangel, era un hijo ilegítimo. Entonces ellos, aunque estaban considerados como blancos, es decir, blancos del Estado Llano, no tenían la preeminencia de los nobles de Mérida del periodo. Su hermana, que era lo que le quería hacer ver, ingresó en el convento de Santa Clara, ingresa como dotada y se clasifica como una doncella de Estado Llano. Lo interesante de esta situación es que muestra el ascenso de algunos grupos sociales que, a pesar de estar censurados en el espacio social de ese momento, permitía ascender, y la familia Rangel Becerra lo logró. Por un lado, ella entra al convento, que era la posición más encumbrada que podría tener una mujer en ese momento, porque ser sierva de Dios y orar por todos aquellos que no lo hacían era lo más meritorio para una sociedad. Y José Antonio logra ingresar al Colegio Seminario de San Buenaventura, aún teniendo la descendencia de un padre ilegítimo, lo que representa es que por alguna forma tuvieron el suficiente poder e influencia para obviar esos dos impedimentos que le permitió a él ser un hombre que ingresa a la universidad y hace sus estudios
¿verdad? Primero como bachiller, luego como licenciado y luego como maestro, que es un grado, un nivel más elevado, que diríamos hoy más o menos se equivalaría a una maestría, salvando las distancias, ¿no? Es decir, ya era una persona que a los 20 años que ingresa a la universidad tenía prácticamente una maestría, era un hombre brillante desde el punto de vista educativo. Lo que dicen los documentos de la época, o sea, lo que yo he leído hasta este momento, todos dictaminan que es fiebre. Lo que sucede es que cuando uno registra las actas de defunción en las que se mencionan las causas de la muerte, ¿verdad? Las causas de la muerte generalmente fiebre refería pues una muerte efectivamente por fiebre, ¿no? Es decir, el cuerpo se calienta, supera los 40 grados, convulsiona y muere. Pero eso ocurría por distintas enfermedades, podía ocurrir por tuberculosis, podía ocurrir por viruela, podía ocurrir por tifus, ¿no? E inclusive hay otras enfermedades que hasta este momento no son desconocidas, porque en el siglo XVII o XVIII hubo una peste muy fuerte, ¿verdad?, que ocurrió fundamentalmente en México, que lo llamaban el Xochistli. Y el Xochistli no se sabe qué era, simplemente que tenían síntomas de fiebre, que la gente llegaba a la fiebre y que moría, que convulsionaba y moría. Pero no sabemos realmente qué es. Yo supongo que sería el COVID del siglo XVII y XVIII. También estaba la viruela, pero en el caso de este caso que tú me estás interrogando, existe duda. Y lógicamente tendría que haber un parte médico que no se ha conseguido. Lo que se ha conseguido hasta este momento es que se dice que es fiebre. La realidad es que ahí estamos bastante limitados porque los registros que corresponden a Maracaibo han desaparecido casi todos. Lo que tenemos que destacar más del coronel Rangel es que, siendo un hombre formado en academia, llegó a ser un brillante militar. Es el militar con el mayor rango de graduación académica que combatió en Carabobo. Y era un joven. Tenía 30 años, 20 años dedicados al estudio y 10 años dedicados a ser militar. Es un ejemplo para todos los militares, porque realmente sentir que ese hombre que se dedicó toda su vida a estudiar y a vivir del ejército, rinde su vida prácticamente en función de eso. Él no hizo otra cosa sino estudiar y ser militar. Es el ejemplo que nos dejan los libertadores y es el ejemplo que nos dejan los merideños de antaño. En Venezuela, durante la presidencia de Antonio Guzmán Blanco y por decreto del 1 de enero de 1873, el Poder Ejecutivo empezó a llevar el registro civil de nacimientos, matrimonios y defunciones, que antes estaba bajo la responsabilidad de los registros parroquiales de la Iglesia Católica. Actualmente, el acta de defunción del coronel José Antonio Rangel Becerra, quien falleció en Maracaibo el 24 de septiembre de 1821, está en el Archivo Arquidiocesano del Estado Zulia y sin acceso público al documento ni a la tumba donde reposan los restos inmortales del prócer merideño, héroe de la batalla de Carabobo. El coronel Rangel, un libertador de los tantos que parió esta noble y digna patria venezolana, merideño, es un hombre de mucha confianza del general Urdaneta. Por eso no hay duda de que le correspondía a él suplir a Urdaneta cuando la enfermedad del cálculo en la vejiga lo molestó tanto llegando a Carora, que en Barquisimeto pues lo dejaron convaleciente y Rangel toma el mando de la división, que no es nada descartable, algo que hay que más bien resaltar, que en el parte del propio Libertador dice que Rangel hizo prodigio. Cuando la conciencia patria lo llama, asume la guerra y se convierte de un intelectual sencillo, estudiante, a un gran militar, un gran combatiente, comparado con las proezas de Rondón, por ejemplo. Estuvo con Páez en los llanos, conoció a Urdaneta en el año 14, cuando aquella retirada que Bolívar calificó como salvadora del ejército de la patria y gracias a la cual Venezuela iba a volver a ser libre. Por eso Rangel tiene que estar en el pedestal más elevado de los libertadores y libertadoras
de la patria venezolana y es un ejemplo de bolivarianismo para las nuevas generaciones. El coronel Rangel asume aproximadamente el 8 de junio de 1821, ya no era posible que Urdaneta dirigiera esa división que había creado con tanto cariño en Maracaibo, uniendo el batallón Tiradores que participó en los hechos el 28 de enero, liberando a Maracaibo, con los batallones Rifle y los húsares de la Guardia que trajo desde Santa Marta una vez controlado Maracaibo y el lago. A eso le sumó el batallón Maracaibo creado con paisanos voluntarios de aquí que llegaron a formar una fuerza de 750 soldados que, entrenados y moralizados por Urdaneta, tenían que ser de la mejor calidad. Entonces, cuando no se puede lograr la llegada de Urdaneta después de liberar Coro el 11 de mayo, entonces el 8 de junio, bajo órdenes estrictas del jefe supremo, presidente libertador Simón Bolívar, se produce la secuencia. Urdaneta deja el mando de la división en manos de Rangel y Rangel le entrega, como estaba instruido también, el batallón Maracaibo a Cruz Carrillo, que viene desde Trujillo, y son los que hacen la diversión de San Felipe contra el realista Tello. Y lo derrotan, allí lo contienen, y por eso esa fuerza de Tello no llega a Carabobo, y estamos nosotros entonces en Carabobo en supremacía militar frente al adversario realista. No conforme con esto, es Rangel quien recibe la orden, una vez el triunfo de Carabobo, de seguir a la fuerza realista hasta la línea de Puerto Cabello. Por eso cuando ya él llega a Maracaibo nombrado comandante y gobernador, es decir, cumplía funciones políticos militares, ya le quedó la estadía en Maracaibo. Él fue muy breve porque su fallecimiento se produce en septiembre y él debió llegar aquí a mediados de agosto. El libertador Simón Bolívar, en el parte de la batalla de Carabobo del 25 de junio de 1821, al confirmar con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia, inmortalizó a los héroes de la independencia y con ellos al prodigioso coronel José Antonio Rangel Becerra, ilustre merideño a quien la historia todavía le adeuda más investigación sobre su vida y su glorioso aporte a la libertad de Venezuela. Este magnífico héroe, tanto así que Bolívar es de los poquitos que menciona Bolívar en su parte de guerra. Él es uno de los que lo menciona como excelente batallador, que estuvo a la altura, o sea, está orgulloso de su comandante de brigada. Eso lo podemos entender. Quizás la historia no ha reconocido a uno de los grandes, él está entre uno de los grandes, entre uno de los 6.000 soldados que estuvo dando un número en la batalla de Carabobo, 6.000, puede ser un poquito más, un poquito menos. Bolívar reconoce en la misma parte que son 6.000. Y Bolívar, que lo mencione es para resaltarlo, para colocarlo en el pedestal que se merece.